En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, Padre todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por habernos despertado en paz y también llenándonos de vigor y de fuerza para poder seguir con esa tarea profética que nos has entregado. Hoy que celebramos a San Juan Bautista, te queremos pedir, primeramente, llénanos con el valor que tiene esa profeta tuya. Y también, ampáranos siempre, ayúdanos y pon en nuestros labios siempre la palabra acertada, la palabra que viene de ti. Al final, Señor, ayúdanos también a disfrutar y a gozar de la intercesión de ese profeta que proclamó tu nombre con valentía hasta el fin de su vida. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le saltó la lengua, recobró el hablar y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba ese suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy simplemente quiero invitarnos a todos a que nos miremos en el espejo de un verdadero profeta. Profetas, mírate en el espejo de un verdadero profeta. Todas las lecturas que hemos estado leyendo desde ayer, que es la vigilia de la fiesta de San Juan Bautista, van apuntando a algunas cosas que quiero simplemente resaltar para nosotros, para nuestra meditación, siendo que nosotros queremos lo más que se puede aparejarnos o parecernos a lo que Dios quiere a través de las personas que le agradaron a Dios en tiempos pasados. Juan el Bautista, como a Jeremías, como a Isaías, como a los otros profetas, pudo trazar el origen de su misión, de su vocación a Dios, es decir, tiene un origen divino. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? De que cuando tú tienes una misión que no es tuya, viene de otro, pero el otro esa vez es Dios, siempre hay algo que me anima para eso. Y quizás es mejor expresado en mi lengua, donde se dice: la persona que te envía
es a quien debes de temer. No se teme a aquel a quien se nos envía. Las lecturas de ayer apuntan a que Jeremías, que fue llamado una vez, y Dios le dice, vaya, y te envío a reyes, a pueblos. Es una zona muy, muy peligrosa. Dios lo envió a gente que podría humanamente aplastarlo. Mas, sin embargo, el Señor le dijo, y no temes. Irás a donde te mando y dirás lo que yo te mando decir. Lo que quiere decir que cuando descubrimos el origen divino de nuestra tarea profética y tomen en cuenta de que todos somos profetas en virtud de nuestro bautismo, entonces no debemos de temer a aquel a quien se nos envía, sino a aquel que nos envía. Porque Jesús también una vez lo dice. Dice, no teman a quien puede matar el cuerpo, pero no puede hacer nada al espíritu. Les voy a decir, más bien, ¿a quién debe de temer? A aquel que puede matar el cuerpo y todavía mandar el alma o el espíritu a la Gehenna. Así que recordemos esto, miremos redescubramos el origen de nuestra vocación en Dios desde el bautismo. En las lecturas de hoy también descubrimos que lo que se nos manda a proclamar es nada más la palabra de Dios, no nuestra palabra. Razón por la cual Juan a un momento dirá, también en el Evangelio según San Lucas, dice, Él tiene que crecer y yo tiene que ir abajo. Dice, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Es decir, no vengo a cumplir mi voluntad. Vengo a cumplir una tarea que apunta a Cristo. Tus tareas de cada día, ¿a quién se apunta? Tu tarea, tu misión, tu lucha de cada día, ¿a quién quieres resaltar? ¿A ti mismo o a Cristo que nos envía? Tercero, si bien que la tarea por sí sola es muy peligrosa y todos los profetas, tanto Jeremías, Isaías y todos, tenían el miedo humano al inicio, hasta buscando excusas para evadir esa misión, el Señor les dice, tienen que ir, pero con una certeza, yo les voy a amparar. Te voy a amparar. Por eso dice en la primera lectura que leímos ayer, desde ahora, desde hoy, pongo mis palabras en tu boca y también te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribas, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Es la autoridad y el amparo que Dios ha dado a su profeta. Mis queridos hermanos y hermanas, contando con ese origen divino, contando con que sí, vamos a proclamar nada más a Dios y que Dios sea glorificado y no a nosotros mismos, amparado con tales autoridad, hermanos y hermanas, hagamos otra vez como Juan el Bautista, que no tuvo miedo de denunciar delante de Herodes sus pecados, de denunciar que lo que estaba haciendo era injusto. A los ojos del mundo les parece bien, inclusive están conformes, pero el profeta nunca se conforme al ver injusticia, a ver el mal que progresa
y que se quede callado. De hecho, la marca de un profeta es que siempre que hay injusticia y el mal, eso revuelve su entraña y no puede quedarse callado. Ahí está el problema, que cuando el profeta una vez quería callarse delante del mal, dice que sentía en su interior como si fuera un fuego que estaba ardiendo y finalmente tuvo que hablar, porque el profeta no es constituido profeta para quedarse callado, sino para hablar. Nosotros, el día de hoy, somos pueblos afortunados de que si en el Antiguo Testamento todavía contaban con simplemente antesalas de esa autoridad, antesala de ese amparo, ahorita tenemos amparo mucho más seguros y más fuertes. Jesucristo, que es nuestro pastor, el Espíritu Santo, que es nuestro abogado. Amparados con ellos, vamos adelante. Defendamos lo correcto, defendamos la justicia, defendamos el bien, que le parezca al mundo o no. Recuerdan, somos profetas. Profetas no tiene otra sino hablar. Nuestro instrumento de trabajo es la boca. Y entonces hay que abrir la boca y denunciar. Hay que abrir la boca. Si alguien hace el bien, aplaudamos a la persona, felicitemos a la persona como alguien que está contribuyendo al bien. Pero si alguien hace el mal, denunciemos eso. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude en nuestra tarea el día de hoy para poder estar siempre al lado de Cristo, defender lo que Él defiende, no defendiendo nuestro parecer, no defendiendo nuestro punto de vista, no defendiendo opiniones o posiciones de los grandes y poderosos. Esos no pueden darte la recompensa que mereces al final. Al contrario, te utilizan y te desechan. Pero Dios que te envía dice, si pierdas tu vida en esa tarea por mí, la recobrarás. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, gracias. Gracias por recordarnos otra vez a través de la fiesta de San Juan el Bautista de que somos profetas y también recordándonos nuestra tarea de profeta. Ayúdanos simplemente a olvidarnos de esos miedos que nos encierran en la puerta o atrás de la puerta. Ayúdanos a agarrar el valor, ayúdanos a asumir el compromiso y el reto que esa tarea, esa misión incumbe a nosotros. En el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien a cada uno de ustedes y aprovechando para desear a la comunidad carismática de Juan Bautista feliz fiesta. A todos ustedes estamos juntos en la oración, en la lucha. Que Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A todos los que se llaman también Juan Bautista, feliz fiesta el día de hoy. Que San Juan Bautista ore por cada uno de ustedes. Amén.